Buenos días, el devocional de hoy, escuchamos la voz de Dios. Muchas de las dificultades que afronta nuestra vida como crisis espirituales, inadecuado manejo de las emociones, conflictos familiares, confusión en las decisiones e incertidumbre, entre otros, pueden relacionarse con que estamos escuchando la voz del yo u otras voces de afuera, mas no la única voz que trae el alivio y cambio de actitud ante nuestros problemas, que es la voz de Dios. El seguir a otras voces nos desvían del camino que Dios trazó para cada uno de nosotros y cierra nuestro entendimiento a su verdad. Sin escuchar su voz, vamos sordos por el mundo tratando de interpretar el lenguaje de señales y leyendo los labios de las voces equivocadas. La voz del yo o la voz de afuera deja acallada la voz de Dios que nos dice que ya no eres culpable, que eres acepto, que estás completo en Él, que todo ayuda para bien, para darle pie a la voz mentirosa del enemigo que nos condena o nos conduce al miedo, a la duda, al pesimismo, la preocupación y a la desesperanza. Acallamos la voz de Dios y ponemos nuestros oídos a esa voz que nos invita a independizarnos de Dios y adoptar una falsa identidad. Esas falsas voces terminarán por volverte más y más sordo y a silenciar la voz de nuestro gran Padre. No podremos entonces percibir cuál es su voz y cuál la del mundo y divagaremos por múltiples caminos y entre decisiones equivocadas. Pero ¿cuál de las voces es la que más escuchamos en nuestro diario vivir? Nos dan esas voces los elementos para hablarle al mundo de Dios, su amor, poder y gloria, y nos dan confianza en su amor infinito y voluntad soberana. Vivimos en una cultura donde todos quieren que se escuche su voz, pero tienen muy poco que decir, la gran mayoría. Sin embargo, escuchamos muy poco, especialmente a Dios. La mejor manera de que la gente nos escuche es que escuchemos a Dios. ¿Por qué? Porque tendremos algo que decir que valga la pena transmitir. Puede ser que por este tiempo Dios nos haya llamado tantas veces como lo hizo con Samuel y estemos pensando que quien nos llama es Elí, tal como se describe en 1 Samuel 3, 7, 10. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si nos llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Cuando nos dispongamos a escuchar la voz de Dios, la confusión cesará, y entonces serán la certeza, confianza y luz clara la que iluminará el camino inequívoco donde se escuchará su voz sin interferencias y en forma fluida. La voz de Dios es la voz del Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseñará, nos dará sabiduría y nos guiará a toda verdad. Es su voz la que tendremos que escuchar. ¿Y cuál es la voz del Espíritu Santo? Es la palabra de Dios viviente. Demos prioridad entonces a escuchar esta voz. Lucas 10, 39 y 42 nos describe la historia de Marta y María. El versículo 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. El versículo 42 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte es sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra. Acercarnos a Dios y relacionarnos íntimamente con Él nos sacará de la sordera espiritual y activará el canal directo para escucharle. Escuchamos mejor si estamos en silencio, poniendo nuestros ojos en Jesús
y obedeciendo la palabra de Dios que vive y perdura para siempre, que es palabra de vida eterna. El Espíritu de Jesús, quien es la palabra de Dios, vive y perdura para siempre y no se aleja. Siempre que nos dispongamos podremos escuchar su voz. El Espíritu conoce todo lo que hay en nuestro corazón, tiene acceso a todo pensamiento, todo sentimiento que experimentamos. Por lo tanto, el Espíritu nos habla en un lenguaje comprensible, adaptado a cada uno de nosotros y de nuestra necesidad, y habla con voces de amor, bondad y firmeza. Nosotros somos hijos de Dios y como sus hijos escuchamos la voz de Dios. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué es conocerlo? Es haber tenido un encuentro con Él, ser parte de su rebaño. Y somos parte de su rebaño porque somos ovejas que reconocemos la voz del pastor y le seguimos en obediencia y fidelidad. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Como ya dijimos, solo en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros y sabe lo que tenemos en el corazón. Lo expresa con gemidos indecibles delante de Dios y luego pone convicción en nosotros. Pone el querer y el hacer por la buena voluntad del Padre. Quisiéramos poder escucharle en forma audible, pero Dios habla a través del Espíritu Santo directamente a nuestros corazones. De allí la importancia de disponernos a silenciar nuestras mentes, de ir a un lugar privado a escuchar sin interferencias la verdadera voz, la voz del Padre. Recordemos que Elías escuchó a Dios no en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego donde no estaba Dios. Él lo escuchó en un silbo apacible y delicado. Oremos no solo con la oración de hablar y pedir, sino con los oídos del entendimiento abierto, quietos y reconociendo que Él es el Dios del universo, principio y el fin, y el gran yo soy. La luz que debo seguir en medio de la confusión y la única que brilla en medio de la oscuridad. Por eso dice Salmo 46:10, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Cuando nuestra mente empieza a divagar y a escuchar otras voces, llevemos todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo y centrémonos en que su mente es nuestra mente, pues Él vive en nosotros y nosotros en Él. Amemos esos tiempos de ir a buscar su luz, su sabio consejo y que sea su amor, soberanía y promesas los que conduzcan nuestro barco en medio de la tormenta. Recordemos también que para ir dejando atrás nuestra sordera y que se vuelva más y más sencillo escuchar su voz, es perentorio mantenernos fieles y obedecer esa voz, la cual es a su vez la guía y ayuda interna que induce a lo bueno. Para mantenernos cerca de Dios, estemos listos y dispuestos a obedecer su voluntad. Acerquémonos para poder escuchar. El que tenga oído, oiga. Esta amonestación se repite muchas veces en Apocalipsis. Si escucho, recibo alimento de parte de Dios para mi espíritu. Y de esta manera también puedo ser de ayuda para los demás que me rodean. Esto es una vida que realmente glorifica a Dios. Padre amado, te pedimos que abras los oídos de nuestro entendimiento y nuestro corazón para que nos hagas versados en escuchar tu voz y aprendamos a depender de tu voluntad, atender tu consejo y guía en toda situación, que comprendamos que solo una relación íntima contigo y tiempos apacibles y silenciosos nos llevarán a escuchar con la mente de Cristo tu buena voluntad y a salir de la confusión de las voces del yo y del mundo que nos alejan de tu voz inconfundible, pues es la voz de la vida eterna. Amén.